Shalom, shalom, y estamos tocando un tema en continuación de una serie que estoy haciendo que se llama El Rebbe dijo. Y la razón por la cual estoy tocando esto, porque vamos a ver que una de las cosas que el Rebbe dijo, a decir lo que vamos a leer en un momento, indica claramente que él mismo se descalificó de poder haber cumplido lo que muchos le han atribuido. Y esto es lo siguiente que él había dicho, que número uno, que la generación, nuestra generación habría de generar la redención. Una cosa que hay que entender, que primeramente una generación se considera eh, desde el principio el fin de una persona que se considera conectado con esa generación. Tal caso, el Rebbe Lubavitch. La generación del Rebbe Lubavitch ya pasó cuando él pasó de esta vida. La creación del mundo fue consumado en 6 días y concerniente a esto dice el Rebbe, fue escrito en Bereshit, capítulo 1, verso 31, y Dios vio todo lo que él había hecho y aquí que lo vio que era bueno. Y precisamente era que al momento que fue consumado lo que es el atardecer del sexto día, que la creación fue incluido en 10 cosas en la lista de esa creación y que fue incluido lo que es el día sábado, el Shabbat, y eso está mencionado en Perkei Avot, el capítulo 5, verso 6. Habían 10 cosas que fueron creadas. El mismo aplica también al mundo, en la cual existe por 6.000 años, dice el Rebbe, basado en Rosh Hashanah, Talmud 31a, y correspondiente a estas fechas hay 6.000, se proyecta 6.000 años del mundo y su historia, y en las 6 semanas del día, sobre el pasaje titulado, que es el tiempo el tiempo del exilio. Y hay una tabla cronológica basada en esto, llegando al séptimo día o el séptimo milenio. Sobre esto, hallamos que este sexto milenio se será alcanzado en la consumación del sexto milenio, y más específicamente ya ante la víspera de la era. Y durante esta última generación, la generación que escuchará lo que es las pisadas del Mesías. Y esto corresponde a una paradoja, dice el Rebbe. Esto significa que esta frase, este idioma, que es la Ekev, la cacañar, que en virtud de su nivel de nivel tan bajo en el cuerpo, de todo el cuerpo, el hombre puede estar parado de pie, pero el cacañar es la parte más bajo de lo que es la parte del cuerpo, y parece tomar la parte más usado. También en una forma paradoxa, también en nuestra oración se ha situado en el nivel más bajo en la extremidad del pueblo de Israel en su generación, y esto le va a dar la oportunidad de poder consumir y transformar el mundo material en una habitación para Dios y a través de una redención eminente. Porque nuestra generación, dijo el Rebbe, por lo tanto, señala la señal de que el amor de Dios y el gran privilegio y la responsabilidad. Esto está basado en el Sijas del Rebbe, el volumen número 4, la página 1125. Ahora, ¿por qué digo que el Rebbe mismo se descalificó? Y esto lo vamos a ver en lo que él había dicho, que la redención será acreditado a cualquiera que lo completa. Y usa él estas palabras en Sijos, capítulo, el volumen 19, la página 104. Es un mitzvah. Un mitzvah es acreditado solamente a aquel que lo completa. Y eso está basado en un pasaje que está en el Talmud Sota 13b, que un mitzvah lleva el nombre de aquel que lo completa. Por lo tanto, también dice él que nuestros antepasados fueron como ángeles, basado en Shabbat 112b, y sirvieron a Dios a través del estudio de la Torah y la oración de una manera que sobrepasó el servicio divino de nuestra propia generación, más allá de comparación. Sin embargo, podemos ver que la redención será acreditado a cualquiera que lo completa, porque esto será traído como resultado a la virtud del servicio divino
del pueblo judío de nuestra generación a través del servicio de todas las generaciones que había precedido esta, y traería a fluir tal beneficio. La redención solamente será acreditada a cualquiera que lo completa. Y sigue el Rebbe diciendo, sea que no le gusta o no le gusta, los sucesores de los hasídicos de Chabad, de todas las generaciones que son los que habían precedido, está sobre nuestra espalda. Obvio, está hablando de la espalda de él, que cae sobre él y cae sobre todos los hasidim, los discípulos de él, y del Alter Rebbe, que fueron los fundadores de la escuela de pensar de Chabad. Generaciones de generaciones había creado el camino para nosotros para que podamos completar nuestra obra. Ahora, esto es muy importante porque dice obra aquí, que eso se basa en lo que es en Bereshit 32:25. Obvio, esto está refiriéndose a la obra de la redención, que supuestamente fue dado a ellos en particular, o así lo interpreta. Y sobre, de otra mano, la obligación descansa sobre nosotros y sobre nuestra generación para completar el elevar de los Bedurim de nuestra era de las pisadas del Mashiach, y así acercar la revelación del Mashiach abajo aquí en 10 Tefajim, todo hasta este mundo físico presente. Aún esta consideración breve de lo que hemos mencionado aquí arriba es suficiente para que uno tiemble y con un asombro, como fue predicho de los sabios, especialmente como fue explicado conforme a la Hasidut acerca de la revelación del tiempo del Mashiach, depende en nuestro servicio divino. Ahora, dos cosas dice aquí claramente el Rebbe, que todo depende de nosotros. Ok, muy bien. Pero aquí también dice que el que va a ser acreditado con la mitzvah de la redención es el quien lo completa. Interesante. Algo que yo había dicho en un video anterior, que claramente Moshe Rabbeinu fue llamado que creyeron en Dios y en Moshe su siervo. Obviamente, dos cosas vamos a ver en esto en las palabras del Rebbe. Número uno, Dios logró a través de Moshe Rabbeinu traer la redención al pueblo de Israel, y por lo tanto el pueblo de Israel reconoce a Moshe Rabbeinu como el primer redentor. Número dos, que el pueblo de Israel tuvo una parte muy importante de reconocer el hecho de que Dios había hecho Moshe Rabbeinu exitoso en todo lo que había dicho. Si no había este asunto de duda que si era o si no era, que era posible o que habría en etapas la redención. No. Cuando llegaron y leemos en el capítulo 14 de Éxodos que lo había sacado de Egipto y habían visto los enemigos todo ahogado por el agua que había caído sobre ellos por la mano divina, claramente era muy sencillo lo que habían pasado y visto. Dios estaba con Moshe Rabbeinu y todas las cosas que él hacía y decía llegaba a lograrse y completarse hasta el tilde. No se podía decir en ningún momento, bueno, Moshe Rabbeinu todavía tiene que darle una segunda venida, una segunda apariencia, una segunda oportunidad para completar la redención. No, amigos, ya la redención de lo que Dios le había dado como la misión de Moshe Rabbeinu habían completado, lo había sacado del pueblo de Egipto. Ya lo completó. Y por eso dice que creyeron en Moshe que creyeron en Dios y Moshe su siervo. Y aún así, después de todo esto, leemos que Dios enterró más adelante el cuerpo de Moshe. ¿Para qué? Para que no lo adorasen, para que no fuera el enfoque de toda su devoción. Interesante lo que leemos en la palabra del Rebbe, de lo que dice el Rebbe Lubavitch. Claramente él no logró el mitzvah de redimir el pueblo de Israel en la actualidad. Y segundo, que la generación de él pasó y aún la redención
no ha llegado. Hay dos cosas, punto claro, que leemos acá. Ahora, algunos de ustedes se dicen, ¿qué estás diciendo, Moshe? Que las palabras del Rebbe no se logró a su realidad completo. Al no lograr el Rebbe su misión, que él dice acá que era su misión, pero no solamente la misión de él, sino todo el pueblo de Israel. Él está incluyendo a todo el pueblo de Israel, que tiene que seguir adelante tratando de traer lo que es la redención, en la cual claramente está sobre todo Israel, sea hasídico o no. Y por lo tanto, esa responsabilidad todavía lo llevamos hasta que venga, hasta que Dios decide mandar el Redentor verdadero. Esto significa lo siguiente, que hay que seguir con la fe, como así el Rambam nos ha enseñado, de no perder el enfoque de creer que en cada generación puede haber un Mashiach, que debemos de tener esa fe que sí puede estar presente en cualquier momento. Pero a la misma vez tenemos que ser realistas. Aquellos que se ponen diciendo, bueno, ya vino el Mashiach, ya se reveló el Mashiach, ya está aquí entre nosotros, está aquí palpablemente y simplemente tenemos que abrir nuestros ojos y darnos de cuenta que es fulano y mengano. Amigos, para fumando la marihuana, por favor. La marihuana espiritual que anula lo que es los sentidos de la realidad. Y la realidad es que todavía no hemos sido redimidos. Y sí, todavía no se le puede acreditar ni ninguna persona en el pasado de haber redimido el pueblo de Israel, excepto Moshe, que lo hizo claramente con la mano divina, con la mano de Dios. Dios estaba con él y logró hacer exitoso hasta el tilde, hasta lo final. Hasta ahora vemos que todos los potencial mesías de nuestra historia siempre necesitan como si fuera una segunda venida, como si fuera una segunda apariencia para lograr. Y Moshe lo hizo todo en una sola venida, en dos partes, en dos apariencias, pero no se fue del mundo. Y ahora tenemos que esperar una segunda venida también del Rebbe. Matai, por favor, olemos el café. Despertamos de la realidad. Sí, no logró completar la redención. Por lo tanto, no se le acredita haberlo completado. Que ha hecho muchas cosas para eso. Baruch Hashem lo ha hecho muchas grandes bienes para ayudarnos, llevarnos más cerca. Pero lo que vemos hoy en día es un movimiento de tratar de forzar de que venga la redención y acreditarlo de una forma regresivamente hablando, como lo que hicieron los cristianos en el primer siglo, que tratando de atribuirle a Jesús todo el trabajo de expandir el mensaje de un solo Dios y luego cambiaron ese mensaje. Y es lo que estamos viendo hoy en día, amigos. El Rebbe ya no está aquí fisiológicamente entre nosotros, ni tampoco Jesús. Es interesante, y sin embargo, el legato del mensaje sigue adelante en un furor con el fin de tratar de conquistar el mundo para Dios y para el Rebbe, para Dios y para Jesús. No ven el paralelo de la historia, que la historia se ha repetido, y sin embargo, el pueblo de Israel todavía sigue esperando en una fe eminente de que en cualquier momento el Mashiach ha de venir. Pero esta vez Dios lo permite que tengamos lo que es el mérito de parte del Eterno y decir, ¿sabe qué? Esta vez Dios, no vamos a creer hasta que tú compruebas con actos, así como tú estuviste con Moshe Rabbeinu. Vamos a estar esperando a que tú lo acompañes a cualquiera que dice que sea o que le atribuyen serlo, porque otra cosa que vamos a ver, él nunca dijo que lo era, ni tampoco el primero. Se lo pusieron en la boca de él los escritores. Y la gente hay que mantener con esperanza. Amigos, yo puedo vivir con la realidad sabiendo que Dios todavía va a lograr su palabra porque tiene un acuerdo, porque Él es fiel y Él es verdadero. Pero yo no tengo que seguir andando personas que no lo cumplieron, que no lograron la meta, que quisieron lograrlo y ahora le han dado la responsabilidad a los seguidores de
hacerlo llegar. Y es por eso que yo le digo a ustedes claramente. El Rebbe dijo claramente que el que completa la obra de redención se le acredita ese mitzvah. Y por lo que vemos, no se le puede acreditar ni a Jesús, ni al Rebbe, ni a cualquiera que no completa esa mitzvah, como lo hizo Moshe Rabino. El pueblo de Israel entonces pudo decir: creemos en Dios y en Moshe, el siervo de Dios. Shalom, shalom. Recuérdense que estas son palabras del Rebbe. Aquellos que están mirando esto y que son tremendos Chabadnik, despierten, huele el café y para engañando a los demás con el mismo opio del pueblo. Shalom.